El retorno de la estrella de la cruz. Satoki Futu. Este audiolibro es gentileza de Global Audiobooks. Próximamente miles de libros, audiolibros y cursos gratuitos para ti. Capítulo 1. Los presagios silenciosos. El Voyager de la SETI no escucha con oídos humanos. Sus antenas, distribuidas en un pentagrama sincronizado entre el desierto de Atacama y el foco gravitacional de Lagrange, captan perturbaciones en el tejido mismo del vacío cuántico. Por eso, cuando la alarma se activó a las 03:47 UTC del 14 de marzo de 2025, la primera reacción del técnico de guardia, Marcus Webb, no fue excitement, sino un frío paralizante en la base de la nuca. La señal no venía de una estrella, venía de dentro. «Esto no es posible», murmuró, sabiendo que cada palabra suya quedaría archivada para la eternidad en las cintas de seguridad de la instalación de Mountain View. Sus dedos volaron sobre el teclado, aislando la frecuencia. El monitor mostraba una onda que no obedecía a la dispersión natural, que no se debilitaba con la distancia. Era un patrón de no localidad, como si el espacio entero entre el cinturón de Kuiper y la Tierra fuera un único punto sin intervalo. Tras 14 horas de verificación, el director de la SETI tuvo que hacer 2 llamadas. La primera al Pentágono, la segunda a una mujer que odiaba los teléfonos. El viento en el llano de Chagnantor carece de piedad. A 5.000 metros de altura, el aire es una memoria de oxígeno que obliga a la mente a enfocarse con una claridad casi mística. La doctora Lena Kovacs amaba esa crueldad. Desde su oficina en el Observatorio ALMA, contemplaba cómo las antenas de acero se alineaban como un ejército de monjes plateados orando al cosmos. Había nacido en Valparaíso, pero este desierto era su verdadero hogar. Aquí, las estrellas no brillaban, perforaban. «Doctora Kovacs, llamada prioritaria clasificada», anunció el sistema de interfaz, rompiendo el silencio de su concentración. Lena no respondió inmediatamente. Sus ojos verdes, demasiado grandes para su rostro anguloso, seguían fijos en los datos del radiotelescopio. Durante 3 meses había estado rastreando una anomalía gravitacional en el perímetro del sistema solar exterior, un objeto que perturbaba las órbitas de los transneptunianos, con un ciclo que no coincidía con ningún modelo orbital aceptado. Los colegas de Caltech la habían acusado de ver fantasmas en el ruido. Ella les había respondido que los fantasmas tenían masa. «Aceptar llamada», dijo finalmente, sin apartar la vista de la pantalla. «Lena, es Webb. ¿No te molestaría si no fuera...? Dime que has encontrado mi fantasma». Una pausa. El silencio de Webb tenía peso. «Lo hemos localizado en el cinturón de Kuiper, pero no es un planeta, es... 2. Y están hablando». La doctora Kovacs sintió que el desierto entero inhalaba a la vez. Los gráficos en su monitor, que hasta entonces habían sido meras perturbaciones estadísticas, cobraron sentido. 2 masas. Una primaria, aproximadamente 4 veces la Tierra. Una secundaria, perfectamente esférica, con una órbita de estabilización impulsada, artificial. Y Gigi susurró sin saber por qué. «¿Qué? Nada. Envíame los datos crudos, todos, incluida la señal de la SETI. Lena, la señal es cuántica. No la podrás descifrar con...». «Envíamelos». Colgó. Su mano temblaba, lo que la irritó. Era una científica, no una gurú de nueva era. Pero desde que tenía 12 años, cuando su abuelo leyó mal las tablillas de su traducción del sumerio y le habló de Nibiru como si fuera un cuento, algo se había instalado en su mente. Una certeza absurda. Ahora, esa certeza tenía masa, órbita y una señal cuántica no natural. Mientras los servidores de la SETI transferían petabytes de información, Lena ejecutó un algoritmo personal que había estado perfeccionando durante años. No buscaba patrones, buscaba intención. Y la encontró a los 23 minutos. La señal no era un mensaje, era una clave de acceso, un desencriptador para algo que ya estaba escrito en el espacio-tiempo mismo, esperando.
Su teléfono vibró. Mensaje de texto de una fuente anónima. Las coordenadas de tu casa de infancia son 33.456 de gram ES, 71.697 de gram W. Las estrellas allí ya no existen. Ven a verlo. N. Lena sintió que el frío del desierto le perforaba los huesos. Efectivamente, esas eran las coordenadas de la casa de Valparaíso donde creció, demolida hacía 2 décadas, y la firma N. Odiaba las coincidencias. Mientras tanto, en la llanura de Mesopotamia, la primavera había traído algo más que flores. Las lluvias torrenciales, producto de un clima alterado que los ancianos del Tigris no reconocían, habían convertido el río en un dragón desbocado. En la aldea de Al-Qurna, donde los ríos se encuentran como dedos de una mano divina, las aguas arrancaron un muro de contención construido por el ejército iraquí después de la guerra. Lo que quedó al descubierto hizo que el imán del pueblo olvidara rezar. Bajo el lodo y los escombros, una cámara de ladrillo cocido se abrió al cielo gris como una herida. No era una estructura humilde. Sus paredes, aunque erosionadas, mostraban signos de una alineación matemática que no correspondía a la arquitectura del período sumerio convencional. El arqueólogo de guardia, un joven egipcio del equipo de la Universidad de Bagdad, se arrodilló en el agua hasta la cintura y alcanzó la primera tablilla. No era arcilla. Era una cerámica compuesta con una matriz que rechazaba el agua como si tuviera miedo de ella. Y los signos no eran pictográficos, eran fractales. Cada cuneiforme contenía otros cuneiformes más pequeños, que a su vez contenían patrones que solo una computadora podía renderizar. «Dr. Hamza», llamó el joven con voz quebrada, «creo que no estamos en Kis ni en Ur, esto es anterior». Cuando el doctor Hamza al-Rashid, de 50 años de excavar la arena sin sorpresas, examinó la tablilla bajo la luz de su linterna, sintió que el suelo se volvía líquido. No era la inestabilidad del lodo, era la certeza de que cada libro que había leído, cada conferencia que había dado, era una fontería infantil. La tablilla decía: «Cuando regrese la estrella de la cruz, abrid la cámara de las rediciones. Los Adamu han madurado. El oro blanco ha alcanzado su peso. Que Enki Sahar prepare la simbiosis. Que los Igigi preparen la contención». No mencionaba creación, mencionaba cosecha. «Sellad la zona», ordenó Hamza, pero era demasiado tarde. Un niño de no más de 10 años, con ojos color avellana y una camiseta de un equipo de fútbol europeo que alguien le había donado, se había deslizado bajo la cinta de seguridad. «Hola», dijo el niño en kurdo. Pero Hamza, que conocía el dialecto, escuchó algo más. Una entonación que no era humana. Una precisión que hacía que las palabras vibraran en frecuencias que su cerebro apenas podía registrar. El niño extendió la mano y tocó la tablilla. No con curiosidad, con reconocimiento. Y entonces, sin abrir la boca, Hamza escuchó en su mente una voz que hablaba en sumerio clásico, un idioma que el niño no podía conocer porque nadie en la aldea lo hablaba, porque era un huérfano de la guerra que había olvidado hasta su propio nombre. «Lugalduazlak-ga», dijo el niño, y el aire se volvió pesado. «Soy el que recuerda lo que no ha vivido». El doctor Hamza necesitó 30 segundos para traducirlo. Luego necesitó sentarse antes de desmayarse. «Lugalduazlak-ga», el Señor de la Luz Refinada. Un título que no aparecía en ninguna tablilla conocida. Un título para algo que no era Dios ni rey. Era un puesto de trabajo, un sistema operativo. 4.000 kilómetros al este, en las montañas de Irán, otro niño soñaba. Pero este no tenía la edad para ser llamado niño. Tenía la edad para ser llamado testigo. Había nacido en un campo de refugiados, sin registro de nacimiento, sin lengua materna porque sus padres hablaban 3 idiomas distintos, y él, en su silencio, había rechazado todos. Los médicos sin fronteras habían diagnosticado autismo selectivo.
Los chamanes locales habían susurrado «Jinn». Nadie había escuchado. Hasta que una noche de marzo, mientras el cielo del norte brillaba con una luz roja que no era aurora, el niño se sentó en la tierra y empezó a hablar. No en kurdo, no en persa, en sumerio. La familia lo grabó con un teléfono robado, no para preservar el milagro, sino para venderlo a algún documentalista occidental. Pero el video nunca llegó a YouTube. Llegó a Mountain View, a la misma terminal de web. El niño, con voz de estatua antigua, recitaba coordenadas celestes. Pero las estrellas que nombraba habían muerto hace miles de años. Sus palabras describían un firmamento que no existía desde la última vez que Nibiru pasó cerca de la Tierra, según los textos de Sitchin que Lena despreciaba y, sin embargo, inconscientemente había memorizado. Webb, con las manos temblando sobre el teclado, superpuso las coordenadas sobre un mapa estelar actual, y luego, sobre el mapa que mostraba la posición de Nibiru e Igigi, coincidían, no en el espacio, sino en el tiempo. El niño no estaba viendo el cielo de ahora. Estaba viendo el cielo de la última visita. Y lo estaba transmitiendo en tiempo real, como un repetidor. «Doctora Kovacs», dijo Webb al teléfono, cuando ella finalmente respondió. «Tenemos un problema. La señal no está viniendo del cinturón de Kuiper. Está siendo retransmitida desde allí. El emisor original está en la Tierra». Lena cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados, vio la casa de Valparaíso. Vio a su abuelo, con sus manos manchadas de tinta, mostrándole una fotocopia de una tablilla que él juraba que era real, que mostraba a Enki creando al hombre con ayuda de una computadora de cristal. Ella tenía 12 años y lo llamó loco. Él le respondió: «La locura es el idioma que el futuro usa para hablarnos antes de que estemos listos». «Webb», dijo, y su voz sonaba extrañamente ajena. «¿Has escuchado hablar del efecto retrocausal?» «¿El qué?» «Cuando una señal no viaja desde el pasado al futuro, sino desde el futuro al pasado, y el presente solo es el lugar donde se encuentran. El niño no está recibiendo mensajes, Webb. El niño es el mensaje. Somos nosotros, pero hace 3600 años, enviándonos una advertencia». «¿Una advertencia de qué?» Lena abrió los ojos. En su pantalla, la órbita de Nibiru e Igigi se aproximaba a la Tierra con una precisión que no era orbital, sino programada. Como un tren que llega a la estación justo a tiempo. Como una cosecha que madura. «De que la cosecha no es de oro», dijo. «Es de conciencia, y estamos a 6 meses de la siega». En Irak, el niño kurdo miró al cielo y sonrió. No era una sonrisa infantil. Era la sonrisa de alguien que ha visto el final del libro y sabe que la última página está en blanco, esperando ser escrita. «Enki viene», dijo en sumerio, pero el doctor Hamza ya no necesitaba traducción. Lo entendía en su médula, en el miedo atávico que los humanos llevamos escrito en los genes que nunca nos explicaron. Y en el desierto de Atacama, mientras las antenas de Alma sintonizaban el silencio cósmico, Lena Kovacs sintió que el universo entero inhalaba antes del grito final. Tenía 6 meses. 6 meses para descifrar un mensaje escrito en la estructura misma del espacio, para encontrar una manera de hablar con una estrella que no era estrella, para convencer a un mundo que aún creía que la ciencia ficción era ficción. 6 meses para evitar que la humanidad se convirtiera en lo que siempre había sido. Un archivo, esperando ser abierto. El viento del altiplano le susurró algo que no era viento. Era una voz, en sumerio, con acento chileno. «Adamu, despierta. La estrella de la cruz te llama a casa». Lena no durmió esa noche. Nadie en la cadena de mando científico-militar durmió. Pero el niño kurdo sí. Y en sus sueños, que ya no eran sueños, dibujaba con los dedos en el aire las coordenadas de un lugar que solo existía en el espacio entre las estrellas. Un lugar llamado la Cámara de las Rediciones. El lugar donde el hombre había sido escrito por primera vez, y donde ahora se iba a reescribir. ¿Te están gustando estos audiolibros de ciencia ficción llenos de aventuras futuristas y misterios intergalácticos?
Pues prepárate para más. Muy pronto lanzamos Global Audiobooks, nuestra nueva plataforma donde encontrarás miles de audiolibros gratuitos de ciencia ficción, terror, romance y muchos géneros más. Activa la campanita de notificaciones en este canal para no perderte nada. Te avisaremos en cuanto esté lista para que te registres y disfrutes de audiolibros ilimitados de Satoki Futu y un montón de autores increíbles. El futuro del audio empieza aquí.